Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva, solo verte al final. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Caminando el Judaísmo con Ethel Barilka. Ella está en la línea telefónica para guiarnos por esta visión particular de los textos sagrados. Hola Ethel, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, la semana pasada habíamos empezado a hablar de Shavuot y con una protagonista femenina a la que queríamos dedicarle el programa y que va a ser el de hoy, que es Ruth, porque en Shavuot se lee un libro que está en la Biblia y que es Megilat Ruth, ¿no es cierto? Así es, se lee el libro de Ruth y creo que es un personaje fascinante al cual, bueno, le dedicaremos esta conversación de hoy y si fuera necesario otra más, porque la verdad que es una riqueza inagotable. Creo que nunca mejor dicho el tema de recorriendo el judaísmo si hablamos de Ruth, ¿no? Uh-huh. Porque el recorrido que hace Ruth, tanto geográficamente hablando como desde el punto de vista espiritual, es tal vez uno de los recorridos más importantes que podamos leer en el texto bíblico, ¿sí? Ruth, que es originaria de Moab, se suma, ¿sí?, al pueblo judío a través de su libre elección, y esto creo que es una de las causas, hay más, pero esta es una de las causas que creo que es importante marcar, en que la convierte a candidata a ser leída justamente en la fiesta de la entrega de la Torá. Hablábamos de que Shavuot conmemora, ¿sí?, la recepción de la Torá, y Ruth en ese sentido es un símbolo, porque Ruth decide por voluntad propia sumarse al pueblo judío, sumarse al destino del pueblo judío y adoptar sus normas y adoptar su Torá. Uh-huh. Sabes, hoy está muy de moda hablar de conversión, pero cuando nosotros hablamos, nos remontamos al pasado, a mí me gusta más el término adopción, ¿sí? O sea, de alguna manera Ruth adopta para sí misma el judaísmo. Uh-huh. O sea, adopta una identidad diferente a la identidad con la cual había nacido. Uh-huh. Y este es un proceso sumamente complicado que a veces nosotros no le prestamos atención. O sea, ¿qué le pasa a un individuo que decide adoptar una cultura, que decide adoptar una fe, que decide adoptar una nación que es diferente a aquella en la cual había nacido? Uh-huh. Y estamos hablando, como bien dices, de la antigüedad, cuando el judaísmo era la única religión monoteísta, o sea que era también cambiar todo un sistema de valores. Exactamente, era cambiar un sistema de valores en eso se sigue pareciendo la modernidad aún, que es para sumarse a un pueblo minoritario, o sea, para adherirse a un pueblo muy pequeño, que digamos que no tiene una gran influencia, por lo menos no en ese momento, en su entorno. Y creo que esto es importante, porque hay aquí un doble mensaje que creo que la Megilá nos ayuda, que el libro de Ruth nos ayuda a entender, y es, por un lado, esta sensación de identificación, digamos. Ruth se identifica con aquello que conoce a través de su suegra, Noemí, aquello que ella conoce y percibe del judaísmo o de Israel a través de su suegra, decide retornar a la tierra de Israel junto a su suegra, después que ambas enviudan, haciendo así muy brevemente algún recuerdo de la historia para quienes la conocen, porque siente una profunda identificación con aquello que ha conocido. Ahora, eso es media parte del proceso, diría yo. Y la otra media parte es que los demás puedan identificarla a Ruth como parte del pueblo. O sea, hay un tema que es cómo se identifica el individuo y el otro es cómo es identificado por los demás. La fiesta de Ruth el libro de Ruth nos hace en ese sentido pensar un poco en este doble juego, de que no necesariamente aquello con lo cual yo me identifico o yo creo ser, el entorno lo vive de la misma manera y viceversa. Uh-huh. ¿Sí?
O sea que para que podamos hablar de una adopción, de una identidad, tenemos que hablar de algo que coincida el entorno con la sensación interna. Tanto la persona decide adoptar por identificación, como dijiste tú, estos valores, esta cultura, esta fe, como el entorno la identifica y la hace parte del grupo. Una de las cosas que caracteriza en ese sentido al judaísmo es que tú no puedes ser parte de la fe sin ser parte del grupo. Y eso es lo diferencia de las otras religiones. Exacto. Por eso nosotros la verdad que en hebreo no tenemos el término religión, sino que usamos el término dat. Y la palabra dat significa ley. O sea que no estamos hablando de un sistema de creencias que cualquiera puede adoptar, sino que estamos hablando de un sistema de creencias que va acompañado o fundamentalmente pautado por un sistema de normas y leyes. Y para adoptar estas normas y estas leyes tienes que actuar de determinada manera. Y eso es un poco lo que Ruth entiende de manera muy clara cuando su suegra intenta convencerla, cuando Noemí intenta convencerla de que no la acompañe a Eretz Israel, de que vuelva a Moab, lugar que es el lugar de su origen. Ruth le dice, no voy a volver, voy a ir contigo porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios y donde tú mores yo moraré. O sea que hay aquí un claro entendimiento de que Dios, pueblo y tierra están íntimamente vinculados. También, Ethel, Ruth no sé si es el primer ejemplo de esta adopción de una fe, pero me imagino que es un poco la heroína o el personaje clave para muchos que sí, siglos después, en la actualidad, se convierten al judaísmo, ¿no? Sí, por eso es muy interesante, por eso separé un poco esto del término de conversión con el término de adopción, ¿sabes? Convertir a mí me suena medio raro, es como si fuera una cosa que tú la conviertes en otra. Me cuesta un poco este término. Yo creo que se trata de más, como decía recién, de adoptar para uno mismo, de internalizar una identidad diferente. Que implica una transformación interna. En ese sentido, Ruth es usada un poco como ejemplo o como modelo por esto que comentábamos recién, de aceptar el destino del pueblo junto con la aceptación de la fe, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, es interesante que Ruth sea entonces la figura central, digamos, el libro que es leído justamente en la fiesta de la entrega de la Torá, porque así como el pueblo de Israel adopta, ¿sí?, recibe la Torá y se compromete al cumplimiento de sus normas en el monte Sinaí, así Ruth hace lo mismo en su vida privada, digamos, en su vida personal. Es un poco una réplica en pequeñito, si tú quieres, de la adopción de esta identidad, de esta fe, de estas normas, ¿no? Es como una réplica chiquitita de aquel gran momento que es el momento del Sinaí con la entrega de las tablas. Y una cosa muy curiosa que a lo mejor vale la pena mencionar es que de Ruth va a descender el rey David. ¿Sí? O sea, Ruth es la tatarabuela del rey David. Y del rey David, conforme a nuestra creencia, va a descender también el Mesías. Claro. Lo cual es una línea muy interesante, porque si tú piensas que Ruth, siendo una persona que viene de fuera del pueblo, que adopta el judaísmo, que no es nacida, ¿sí?, dentro del pueblo, es ella la antecesora del rey David y la antecesora del Mesías. Creo que hay un mensaje fundamental en esto acerca de que en el judaísmo no importa tanto de dónde vienes, o no tendría que importar tanto tu procedencia como tu actuar concreto en este mundo. O sea, no es por el mérito de sus abuelos, sino por el mérito de su acción, que Ruth es de alguna manera elegida para que de ella venga la descendencia del Mesías. Bueno, y creo también... que esto aporta una mirada interesante a cómo vemos nosotros
nosotros hoy en el mundo moderno, en el siglo XXI, el tema de la adopción de la identidad. Uh-huh. Bueno, es muy interesante porque aparte esto viene también a desmitificar aquella idea errónea de los judíos como raza. O sea, que los judíos siempre han estado ya desde tiempos bíblicos abiertos a la adopción de cualquiera que se quiera incorporar, siempre que su voluntad sea no solamente de adoptar la fe, sino también todos los valores del pueblo judío, ¿no? Sí, yo creo que esto es clarísimo. Lo hemos dicho también la semana pasada cuando hablábamos de Shavuot, cuando explicamos un poquito este concepto de que la Torá fue entregada en el desierto, también para marcar esto de la no pertenencia, o si tú quieres de la pertenencia universal, que todo aquel que quiera venga y tome de ella, dicen nuestros sabios. Yo ni siquiera quisiera entrar en este tema de la raza porque realmente no corresponde en absoluto a los conceptos del judaísmo, ¿sí? El judaísmo ha estado permanentemente permeable a influencias externas y ha también permeado hacia afuera, o sea que es un diálogo permanente que existe entre las civilizaciones. Lo que sí cuenta, otra vez como tú lo has marcado, que aquellas personas que decidan adoptar la fe del judaísmo deciden de hecho adoptar, yo diría, un destino y no solo un credo, y tal vez ese es el mensaje fundamental que podemos tener, ¿no? Un destino que es el destino nacional, o sea, es el destino de este pueblo por un lado, que está comprometido a comportarse de determinada manera. Uh-huh. Que es lo que la Torá de alguna manera viene a marcarnos, cuáles son las normas según las cuales tenemos que regirnos. Muy bien, me parece muy bien. Ethel, no sé si quieres agregar algo más para cerrar el tema o... Mira, yo tiro una frase para que tal vez lo podamos continuar la próxima, si Dios quiere, que tiene que ver con que si tú te fijas bien, las protagonistas del libro de Ruth obviamente son 3 mujeres. A diferencia de todo el resto de los relatos, aquí los hombres mueren y las heroínas son mujeres, Noemí, Ruth y Orpá, su otra nuera, y de hecho muchos dicen que el libro tendría que haberse llamado el libro de Noemí, porque de hecho la actriz principal de este drama es Noemí, uh-huh. que es de hecho la que más actúa en escena. Y bueno, y si quieres nos quedamos con la intriga y la seguimos la próxima. Pues podemos hablar de Noemí y de Orpá seguramente la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado este tramo del camino. Hemos caminado el judaísmo juntos con Ethel Barilka. Hasta la próxima. Gracias a ti.